todos. Estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros en esta nueva aventura. Hoy vamos a explorar la población de cada país en el continente americano, desde Canadá en el norte hasta Argentina en el sur. Desde la tundra canadiense hasta la Patagonia argentina, este continente alberga una asombrosa diversidad de culturas, idiomas y, por supuesto, personas. Cada región tiene su propia historia y tradiciones únicas. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta gente vive en cada uno de estos países? Prepárense para descubrirlo juntos. Vamos a sumergirnos en datos fascinantes y aprender más sobre nuestros vecinos en este vasto continente. Empezamos nuestro recorrido en Canadá, el segundo país más grande del mundo, con una población de aproximadamente 38 millones de personas. Bajando un poco, nos encontramos con Estados Unidos, hogar de alrededor de 331 millones de habitantes. Cruzando la frontera, llegamos a México, un país con una rica historia y una población que ronda los 126 millones de personas. Nuestra siguiente parada es Guatemala, un país con una población de aproximadamente 18 millones de habitantes. Aquí, la cultura maya sigue viva en las comunidades indígenas y en los sitios arqueológicos. Continuamos nuestro viaje en Belice, un pequeño país con una población de alrededor de 400.000 personas. Sus playas paradisíacas y la barrera de coral lo convierten en un destino turístico popular. Avanzando hacia el sur, llegamos a El Salvador, un país con una población de cerca de 6.5 millones de habitantes. Su paisaje volcánico y sus playas en el Pacífico lo hacen único. Nuestra siguiente parada es Honduras, un país con una población de aproximadamente 10 millones de habitantes. Continuamos nuestro viaje en Nicaragua, un país con una población de alrededor de 6.8 millones de habitantes. Llegamos a Costa Rica, un país con una población de cerca de 5 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es Panamá, un país vibrante y lleno de historia, con una población de aproximadamente 4.3 millones de habitantes. El Canal de Panamá, una maravilla de la ingeniería moderna, es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, facilitando el comercio global y acortando distancias. Continuamos nuestro viaje en Cuba, un país con una población de alrededor de 11 millones de habitantes. Su música, su cultura y su historia la convierten en un destino único. Llegamos a Jamaica, un país con una población de cerca de 3 millones de habitantes. Bob Marley, la leyenda del reggae, nació aquí. Nuestra siguiente parada es Haití, un país con una población de aproximadamente 11.4 millones de habitantes. Continuamos nuestro viaje en República Dominicana, un país con una población de alrededor de 10.8 millones de habitantes. Llegamos a Puerto Rico, un territorio estadounidense con una población de cerca de 3.2 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es Bahamas, un archipiélago con una población de aproximadamente 400.000 habitantes. Continuamos nuestro viaje en Barbados, un país con una población de alrededor de 287.000 habitantes. Llegamos a Trinidad y Tobago, un país con una población de cerca de 1.4 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es San Vicente y las Granadinas, un país con una población de aproximadamente 110.000 habitantes. Continuamos nuestro viaje en Santa Lucía, un país con una población de alrededor de 180.000 habitantes. Llegamos a Granada, un país hermoso con una población de cerca de 113.000 habitantes. Nuestra siguiente parada es San Cristóbal y Nieves, un país con una población de aproximadamente 53.000 habitantes. Continuamos nuestro viaje en Venezuela,
un país con una población de alrededor de 28 millones de habitantes. Llegamos a Colombia, un país con una población de cerca de 51 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es Guyana, un país con una población de aproximadamente 790.000 habitantes. Continuamos nuestro viaje en Surinam, un país con una población de alrededor de 590.000 habitantes. Llegamos a Ecuador, un país con una población de cerca de 17.8 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es Perú, un país con una población de aproximadamente 33 millones de habitantes. Continuamos nuestro viaje en Brasil, el país más grande de Sudamérica, con una población de alrededor de 213 millones de habitantes. Llegamos a Bolivia, un país con una población de cerca de 11.8 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es Paraguay, un país con una población de aproximadamente 7.2 millones de habitantes. Continuamos nuestro viaje en Chile, un país con una población de alrededor de 19 millones de habitantes. Llegamos a Argentina, un país con una población de cerca de 45 millones de habitantes. Nuestra siguiente parada es Uruguay, un país con una población de aproximadamente 3.5 millones de habitantes. Terminamos nuestro viaje en la Guayana Francesa, un territorio francés con una población de alrededor de 300.000 habitantes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la población de los países de América. Ha sido un viaje fascinante lleno de descubrimientos y aprendizajes. Desde los millones de habitantes de Estados Unidos y Brasil, con sus vibrantes culturas y paisajes urbanos, hasta las pequeñas islas del Caribe, con sus encantadores pueblos y coloridas casas, hemos visto que la diversidad es una constante en este continente. Cada lugar tiene su propia magia y singularidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigan explorando y descubriendo nuevas maravillas. Un mundo por descubrir, un sueño por vivir. Con cámara en mano mi alma se despierta. A recorrer el mundo sin fronteras ni suerte. Desde la selva amazónica hasta el hielo ártico. En cada rincón la vida es un arte. Culturas milenarias, tradiciones ancestrales, historias que contar para todos.